Buenas tardes, nosotros somos, ahí viene el camarógrafo, ¿quiénes somos? Alex. Muy bien, y yo soy Anya, la mamá de Alex, y juntos vamos a hablar del señor Bach. Muy bien, Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach fue un hombre que vivió muy solitario, que no podía tener hijos y que lamentablemente estuvo muy solo toda su vida. ¿Es así, Alex? ¿Solo? ¿Escuché mal? ¿Por qué? Porque él se casó. Se casó, sí, es verdad, se casó 2 veces. ¿Y tuvo sabes cuántos hijos tuvo? ¿Cuántos hijos tuvo? ¡20! 20 hijos. ¿Quién tiene 20 hijos? Johann Sebastian Bach. Muy bien, así es. Johann Sebastian Bach tuvo 7 hijos con su primera esposa, que se llamaba María Bárbara... María Bárbara, ¿cuánto? María Bárbara Bach. ¿Cómo? ¿Por qué tenía el mismo apellido? Porque era su prima. Su prima. Estaba bien visto en esa época el casarte con tu prima. Oh, bueno, así es. En aquella época las familias se conocían e incluso los matrimonios se arreglaban entre primos, y así es como Johann Sebastian Bach se casó con su prima segunda, María Bárbara Bach. Con ella tuvo 7 hijos. Fue muy feliz. Es verdad, fue inmensamente feliz con su primera esposa. Y con ella tuvo 7 hijos. De estos 7 hijos solamente sobrevivieron 4. 4, correcto. Era muy normal en esa época porque la medicina no era muy moderna, entonces si te cortabas y te infectabas, podías morir. Así es. La medicina no tenía los avances que tenemos hoy en día, no existían las vacunas, los antibióticos, los remedios que tenemos hoy en día, y los niños podían morir por un simple resfrío que quizás se convertía en una neumonía. Y así es como los niños en general tenían una sobrevida complicada. Era muy triste. Y fallecían siendo niños. Qué triste. La verdad es que sí, pero... Suerte que pudimos avanzar y ya estamos acá. Así es. La segunda esposa se llamó Ana Magdalena Wilke. Con ella tuvo 13 hijos y con la primera esposa tuvo 7. Así es, 13 hijos. Pero de estos 13 hijos sobrevivieron solamente 5. 5, así es. 5, los dedos de la mano. Y estos 5 hijos fueron grandes músicos muy reconocidos y grandes compositores también de la época. Muy bien. Johann Sebastian Bach nació del matrimonio de sus padres, que eran María Elisabetta Lemmerhirt y el padre Johann Ambrosius Bach. Pero no pudo vivir mucho tiempo con ellos porque él tuvo una vida muy complicada cuando era su niñez, porque sus padres se murieron su mamá se murió a los 9 y unos meses más adelante murió su padre y quedó huérfano con sus hermanos. Correcto. Su madre murió cuando él tenía 9 y su padre cuando él tenía 10. Fue educado en ese momento por su hermano, Johann Christoph Bach, que le llevaba unos cuantos años, que había recibido un trabajo en una iglesia en un pueblo vecino, un pueblo que se llama Oadorf, y había recibido trabajo como organista en la iglesia de San Miguel, de San Miguel. que la podemos ver acá. Muy bien, en la iglesia de San Miguel, la iglesia de San Miguel se dice Michaelskirche. Allá trabajó
trabajó el hermano y en ese tiempo Johann Sebastian fue al Gymnasium, allí estudió un montón de cosas, estudió teología, latín, griego, francés, italiano y incluso ganó una beca. Ganó una beca. Para estudiar en una escuela súper prestigiosa que quedaba bastante lejos, cerca de Hamburgo, en un pueblito que se llama Lüneburg. Entonces, el tema es que era muy costoso trasladarse y él tenía pocos recursos económicos, así que tuvo que ir la mitad de su viaje en carreta y la otra mitad tuvo que viajar en pie. Viajar en pie, ir caminando. Viajar en pie. Muy bien, fue caminando, así es. En esta escuela probablemente es donde él haya conocido a los hijos de grandes políticos del norte de Alemania, del imperio, y así es como Bach desde muy chico siempre estuvo relacionado con gente muy importante de la política. Muy bien, vamos a hablar un poquito de su formación profesional. Bach fue compositor, organista, clavecinista, violinista, violagambista, director de orquesta, director de coro, concertino, musicólogo, profesor de música y profesor universitario, pero su trabajo más importante fue el de maestro de capilla. ¿Cuántos trabajos tuvo? Muchos. Aparte, tocaba muchos instrumentos. Tocaba el órgano, el clavecín, la viola da gamba, el violín. Y en realidad, cuando instrumento se le acercara, él lo interpretaba. Y en esa época no existían los pianos, pues solamente había órganos. Muy bien, así es. Bueno, contanos un poco, Alex, ¿hasta qué edad vivió nuestro amigo Johann Sebastian y cómo falleció? Vivió hasta los 56. ¿Poquito más? 50. ¿Poquito más? Hasta los 65 años. ¡No! Vivió hasta los 65 años, que era una edad muy alta. Él fue muy longevo para su época. Una edad muy alta por la medicina. Porque justamente la gente no llegaba a tan vieja. Todavía se discute cómo es que falleció. Hay personas que sostienen que falleció por una infección causada por la operación que él tuvo. Él en sus últimos años empezó a perder la vista y fue operado 2 veces por un médico inglés. Supongo que ustedes no quieren imaginarse lo que era una operación de vista en esa época. Era todo medio tétrico y así es como probablemente murió por una infección ocasionada por esta intervención quirúrgica. De todos modos, también hay teorías que dicen que murió por lo que hoy conocemos como un ACV, un accidente cerebrovascular, pero no se sabe demasiado. Durante muchos años sus restos estuvieron enterrados en un cementerio que ni siquiera tenía una identificación, su tumba, y después de 150 años sus restos fueron llevados a la famosa iglesia San Miguel, pero esa iglesia luego fue bombardeada, la Michaelskirche, ¿Y por qué fue bombardeada? Por la guerra. Y entonces ahora sus restos descansan en la iglesia de Santo Tomás.
en la Thomaskirche, donde él también trabajó durante muchos años. Bueno, esto es lo que tenemos para contarles de la vida de nuestro amigo Johann Sebastian Bach. Esperamos que les haya gustado mucho. Y que hayan aprendido algo nuevo. Bueno, hasta la próxima. Gracias. No te tenías que mover.